Hay un himno evangélico que las iglesias cristianas lo cantan, muy conocido, es antiguo, y el título de este himno es Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Y está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Y es precisamente el título de nuestro mensaje para esta mañana. Tendrás que renacer, es decir, nacer de nuevo o nacer otra vez. Dice Juan 3:32, no, perdón, Juan 3:3, es que aquí tengo equivocado. Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa renacer? No se trata de un cambio superficial, ni de una mejora moral por esfuerzo propio. Es una transformación espiritual profunda, un nuevo comienzo que ocurre cuando una persona pecadora se arrepiente sinceramente de sus pecados y pone su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es pasar de vida a muerte, es pasar de vivir para uno mismo a vivir solamente para Dios. ¿Por qué necesitamos volver a nacer? He aquí, dice el rey David en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo tan profundo proviene del Salmo 51:5, escrito por el rey David. David escribió este salmo como una súplica de perdón tras haber cometido adulterio con Betsabé y haber provocado la muerte de Urías, su esposo. Refleja la doctrina del pecado original, heredado desde Adán y Eva. Reconoce que el ser humano necesita redención. El ser humano requiere rescate, no solamente corrección. Es una expresión de humildad radical, porque David no se excusa, no se está excusando aquí, está reconociendo contra ti, solo he pecado. Se entrega completamente a la misericordia de Dios. Este versículo nos invita a mirar hacia adentro con honestidad, una introspección sincera, honesta, para ver aquello en la cual estamos convencidos de la culpa. No para quedarnos con la culpa, sino para abrirnos a la transformación que solamente Dios puede hacer. Como dice más adelante en el mismo Salmo, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 51:10. Con David entendemos de cómo los creyentes tenemos esta lucha en nuestro interior entre la carne y el espíritu. Las dos naturalezas interiores del verdadero convertido, del verdadero cristiano, siempre están en pugna, siempre están luchando adentro de nosotros. Por esta razón debemos cuidar a cuál de las dos alimentamos más, porque de esto depende de quién tomará el control de nuestra propia voluntad. Recuerda esto, no pienses que la antigua naturaleza adámica con la que nacimos todos haya sido salida de nosotros, no se fue de nosotros y haya muerto. No, no salió de nosotros, ni murió el día en que recibimos a Cristo. Todos los pecadores venimos a Cristo cuando hay una convicción de pecado, reconociendo que tenemos una naturaleza corrupta que heredamos desde Adán. Y por esa razón el Señor dice, necesitas nacer otra vez. Así que Adán, aunque nos hayamos convertido y aunque le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, y Él
nos haya redimido por la pura gracia mediante la fe, podemos entender que Adán sigue vivo y activo, no se fue, dentro de nosotros. Cristo, al entrar al corazón arrepentido del pecador, le dio una nueva naturaleza, o sea, la de Cristo. En 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán nos condenó, pero Cristo nos salvó de esa condenación. ¿Ahora entiendes por qué es necesario volver a nacer? Para no ser identificados con Adán caído. En Romanos 5, 8 y 12, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo ocurre este renacer? Según Hebreos 3:7, dice, si oyereis hoy su voz. A partir de ese momento, cuando oyes su voz, y en ese momento entra el conocimiento por medio del Espíritu Santo, por medio de la Biblia, y te lleva a una convicción de pecado. Ya convicto de tu pecado, porque reconoces que eres un pecador, ahora buscas arrepentirte. O sea que el llamado del Señor es inmediato. Si oyereis hoy mi voz, dice el Señor. No es un proceso largo, sino una decisión de entrega sincera, total e incondicional que transforma el corazón en el momento en que Dios lo acepta. Este mensaje no es solamente una invitación, sino una urgencia espiritual. Los tiempos están viniendo cada vez más mal y más corrupción avanza y se va levantando como la espuma. Y llegará el momento en que Dios realmente detendrá todo esto mediante su ira santa para hacer justicia a todo aquel, pero mediante el juicio que viene para los pecadores. No la justicia de Dios en Cristo, porque Cristo fue rechazada su sangre. Por lo tanto, no le queda otra más que exponerse al juicio final donde nadie será salvo. No es un proceso largo, repito, es una decisión personal, íntima, urgente, que tú puedes hacer ahorita mismo, porque el tiempo se agota, el tiempo se acaba, incluso tu tiempo, porque no sabemos en qué momento se acaba nuestra vida. Así que es una llamada, ojalá y no sea la última llamada, al arrepentimiento, a la fe y a una vida nueva en Cristo. El concepto de renacer espiritual está profundamente arraigado en la Biblia y aparece en varios pasajes que hablan de transformación, nueva vida, renovación interior, ¿no? Tú puedes consultar con Juan 3:3, como lo acabamos de leer, porque Jesús está hablando con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Y luego en 2 Corintios 5:17 también recalca diciendo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, esta es una revelación poderosa sobre la transformación en Cristo. En Tito 3:5 subraya que el renacer es obra de Dios, no es obra del esfuerzo humano. Lee Tito 3:5. Dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En Romanos 6:4 dice, fuimos pues sepultados con él por el bautismo en muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo como símbolo
del nuevo nacimiento, el bautismo en agua. En Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. O sea, es una promesa profética de transformación interior. En Mateo 18, 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús enfatiza aquí la necesidad de una actitud humilde, renovada. Y en Isaías 43, 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios invita a dejar atrás el pasado y a abrazar lo nuevo. Él mismo dijo, no me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Si Jesús dijo eso, si Dios mismo dijo eso, entonces yo también debo aceptarlo. No recordar y no vivir el pasado. Ahora, tendrás que renacer. Quiero resumir en este pasaje. El apóstol Juan, ese discípulo íntimo, ese discípulo amado, que siempre anduvo con Jesús por todos lados, escribe lo que los otros evangelistas no escribieron. Me refiero porciones. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas no escribieron esta porción de Juan 3, donde habla en esta entrevista del fariseo Nicodemo, que era un príncipe, un principal de los judíos, ¿verdad? El hombre siempre anda buscando cómo resolver sus problemas. Piensa que por medio de la educación podrá, con el tiempo, resolver todos los problemas que enfrenta. Sin embargo, toda la evidencia que nosotros vemos demuestra que a pesar de la educación, el hombre va empeorando. La solución para nuestras vidas tampoco se encuentra en mejorar la economía. Es cierto que el hombre padece cuando no tiene satisfechas ciertas necesidades materiales, pero la solución no se encuentra en el dinero. Si así fuera, aquellos que han alcanzado riquezas no enfrentarían problemas personales. El Señor Jesucristo dijo que la solución para los problemas del hombre se encuentra en el nuevo nacimiento, volver a nacer. Hace años yo supe que sí era posible cambiar la vida, que sí era posible volver a nacer y que para hacerlo yo tenía que permitir que Dios entrara en mi corazón e hiciera de mí una nueva criatura. Sin entender muchas cosas, acepté el plan de Dios y recibí a Cristo. Y lo que recuerdo es que después de hacerlo, surgió en mi interior un deseo que jamás había tenido. Deseaba agradar a Dios y empecé no solo a querer vivir mejor, sino a tener la fuerza para poder cambiar. La Biblia dice en 1 Pedro 1:3, bendito el Padre y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otra versión, el mismo versículo dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. El cristiano verdadero no se hace por medio de las buenas obras, sino por el trabajo del Espíritu Santo. Al hablarte del nuevo nacimiento, te estoy hablando de una de las verdades más importantes de la Escritura. Pero al mismo tiempo, difícil de entender para el que no ha nacido de nuevo. Sin embargo, el nuevo nacimiento es una verdad que no se puede negar. Tú fuiste invitado a esta reunión.
por una persona que te dijo que Dios había cambiado su vida. Y si tienes tiempo de conocerlo, tú has comprobado que esa persona te dijo la verdad, que cambió su vida. Dios cambió su vida. Todos los hombres necesitamos nacer de nuevo, porque desde que Adán y Eva pecaron, nos heredaron a todos nosotros una naturaleza pecaminosa, un espíritu muerto que necesita volver a nacer por medio de Cristo. En 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos. No nacemos de nuevo por medio de pertenecer a una religión. Tampoco nacemos de nuevo poco a poquito, tratando de cultivar una vida espiritual. No, nosotros producimos lo que somos. De la misma manera que el que siembra maíz cosecha maíz. Así nosotros pecamos, porque la maldad está en nuestro corazón, lo traemos en los genes. Estamos separados de Dios y por eso necesitamos volver a nacer. Yo nací de mi madre. Ella me concibió y me dio a luz. Yo nací de mamá, sí. Y Jesús dice, lo que es de la carne, carne es. Pero ahora necesito nacer del Espíritu. Lo que es del Espíritu Santo es. Yo necesito nacer del Espíritu. Así que desde que nacemos tenemos una inclinación para hacer lo malo. La Biblia dice que nos descarriamos desde antes de nacer y que hablamos mentiras desde que nacimos. Dice Salmo 58:3, Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El egoísmo es la característica del hombre que no conoce a Dios. Incluso al hacer buenas obras, lo hacen para sentirse bien y después esperan que se les dé reconocimiento. El hombre hace esto porque únicamente se guía por lo que ve y por lo que siente. El nuevo nacimiento no es una experiencia emocional y no puede alcanzarse tratando de cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando Moisés rompió las tablas de la ley, fue un reconocimiento de que es imposible para el hombre guardar la ley. La ley, como ya lo hemos estudiado, no tiene como finalidad salvar a nadie, sino exhibir el pecado de todos. Es como un espejo. En el espejo veo que estoy sucio de mi rostro, pero el espejo no me puede lavar. Tengo que ir a la fuente donde está esa agua que representa la sangre de Cristo. Es lo único que me puede purificar, lo que me exhibió la ley, lo que me mostró la ley. Así que cuando Moisés rompió las tablas de la ley, repito, fue un reconocimiento de que es imposible para el hombre hacer esto. No puede guardar la ley totalmente. Es imposible. Pero fue dada la ley con la finalidad de que todos nos veamos pecadores. Pero necesitamos entenderlo porque de otra manera nunca buscaremos a Cristo, que es el único y suficiente Salvador de aquello que nos reveló la ley. Tan solo piensa en el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando preguntaron en el Nuevo Testamento esto mismo, Jesús dijo, ¿amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero también añade, dice, con todas tus fuerzas. Amar a Dios de esta manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente volviendo a nacer. Es cuando Cristo entra y por su Espíritu nos da esta capacidad sobrenatural para amar por fin a nuestro Dios. ¿Quién lo cumple todo esto? ¿Quién? Nadie puede cumplirlo porque estamos muertos espiritualmente. Y por esta razón Jesús le dijo a aquel hombre religioso, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es necesario volver a nacer. El nuevo nacimiento es algo que debe ser experimentado más que ser explicado. El nuevo nacimiento es la parte que Dios hace cuando tú decides creer en Él en una forma muy especial, creyendo que Jesús murió por ti y aceptando que Jesús entre a vivir en tu corazón para darte vida eterna. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Los filósofos hablan de cómo debe ser el hombre. Cualquier persona sabe cuál es el ideal que debe vivir. Ser un buen padre, un buen esposo, ser una mujer digna, ser un buen hijo. Por eso todos pensamos, al analizar nuestra vida, que debemos mejorar. Y todos, al querer hacerlo, nos enfrentamos ante el hecho de que no podemos. En una parte de la Biblia, Dios pregunta, ¿podrá el etíope, o sea, el de raza negra, cambiar el color de su piel? ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? Esto está en Jeremías 13:23. ¿Verdad que no? Así nos pregunta Dios. ¿Podremos hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal, a hacer lo malo? No estamos hablando de tener las buenas intenciones de mejorar. Estamos hablando de lo que ya somos. Por esta razón Jesús dice que necesitamos nacer de nuevo para poder vivir diferente. Debes nacer de nuevo, porque si no, no puedes ir al cielo. El nuevo nacimiento es vivir una vida nueva. No es fácil explicártelo, pero hoy lo puedes experimentar. Dos personas estaban platicando acerca de esto y uno dijo, ¿tú crees en eso del nuevo nacimiento? El otro contestó, yo sí lo creo, porque lo he visto. He visto a personas cercanas a mí que dicen que han nacido de nuevo y veo que ellos viven como personas diferentes, personas nuevas que nacieron de nuevo. Son radicalmente distintos y estoy muy impresionado. Todos los hombres somos criaturas de Dios, pero es necesario nacer de nuevo para convertirnos en hijos de Dios. En Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Algunos piensan que la sinceridad es suficiente, como ya lo leímos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Aquí se nos habla de un hombre llamado Nicodemo, repito. Él era un hombre sincero, profundamente religioso. Era un príncipe del Sanedrín. Era fariseo y miembro del Tribunal Supremo, que era el consejo religioso judío más influyente. Reconocido como maestro de Israel, lo que indica su alto nivel de conocimiento y autoridad, era un principal. Aparece exclusivamente en el Evangelio de Juan y en tres momentos clave. Y ustedes lo pueden ver en Juan 3, lo pueden ver también
cuando ayuda a Jesús, bueno, hay varios puntos. Por ejemplo, Nicodemo visita de noche a Jesús, probablemente por temor a ser visto. Y me llama la atención su pregunta analítica, pero más me llama la atención cómo Jesús le responde algo que no se oyó con palabras audibles, sino que en el alma de Nicodemo había una necesidad y ahí se concentró Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no nazca otra vez, no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo se muestra confundido, lo que da pie a una conversación sobre el nacimiento espiritual y la fe. La historia de Nicodemo es la de un hombre que pasa de la curiosidad secreta a la acción pública. Su evolución muestra cómo el encuentro con Jesús puede transformar incluso a los más rígidos defensores de la ley, como era Nicodemo. Ahora, ¿cómo es una persona que ha nacido de nuevo? En la Biblia se mencionan varias señales que manifiestan la persona que ha nacido de nuevo. Algunas de las más importantes son, primero, es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Segundo, tiene el testimonio de Dios en su corazón. Romanos 8:15. Tercero, tiene compañerismo con Dios y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:1-3. Número 4, tiene el testimonio del Espíritu Santo. Romanos 8:16. Número 5, ama la palabra de Dios. Salmo 119:97. Número 6, ama al pueblo de Dios. Primera de Juan 3:14. Número 7, no quiere vivir como vivía antes. Segunda de Corintios 5:17. Número 8, tiene la fuerza para vivir una vida nueva. Filipenses 4:13. Número 9, posiblemente la señal más importante es que ama al Señor Jesucristo y por lo mismo desea agradarle. 1 Corintios 16:22. Y por último, el 10. No tiene una conciencia culpable. Romanos 8:1 y Hebreos 9:14. Lean, por favor, estos versículos, son clave para poder entender lo que significa el verdadero hombre de Dios que nació de nuevo. Toda esta enseñanza te indica que debes nacer de nuevo. Debes pensar seriamente en esto, porque Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Tendrás que renacer, como dice el himno también. Tendrás que renacer. Para nacer de nuevo es necesario arrepentirse. Este es el problema, porque el hombre ama tanto el pecado que no quiere arrepentirse y por eso inventamos excusa tras excusa, pero no hay nuevo nacimiento sin arrepentimiento. Hechos 3:19. ¿Recuerdan al joven rico que un día llegó ante Jesús? Él era una persona que desde el punto de vista humano era buena. Él llegó a pensar que estaba cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Pero cuando el Señor lo llamó al arrepentimiento y que entregara la codicia que había en su corazón, él no quiso hacerlo. Ahora él está en la eternidad, separado de Dios y pensando en aquella gran oportunidad que se presentó, pero que la rechazó. Solamente Dios puede hacer que tú nazcas espiritualmente y que puedas pasar de las tinieblas a la luz. Dicen en Juan 5:24, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Finalmente te digo que si no naces de nuevo, el cielo para ti sería un infierno. Qué horrible sería para ti ver santos, santos y más santos por todos lados
Si esto fuera posible verlos, un pecador en el cielo, pero no es posible. Lo estamos ilustrando. Con toda seguridad, un pecador no sería feliz si entrara por alguna manera a ese lugar santísimo. Y no permitirías que los demás lo fueran también. No eres santo, no eres salvo, pero estorbarías a muchos que fueran como tú, perdidos y condenados. Pero aquí, imagínate que ya naciste de nuevo, junto con tu familia, y todos llegan al cielo. Y entonces ahí te recibe un ángel, quien te dice, bienvenido al cielo. Luego los conduce a una casa, y al llegar a ella te da una gruesa cadena y un pesado candado de alta seguridad, y te dice, quiero decirte que nunca dejes abierta la puerta de tu casa. Estamos hablando de fantasía, ¿no? Estamos hablando de una ilustración. Y tú preguntas, ¿qué no es aquí el cielo? Y el ángel te dirá que sí es el cielo. Pero ¿por qué allí andan algunos degenerados sexuales y algunos asesinos y uno que otro ladrón? Así que no es un lugar muy seguro, que digamos. Y todavía preguntas por qué. El ángel te dice, es que Dios es tan bueno, demasiado bueno, que no desea mandar a nadie al infierno. ¿No has oído este dicho? ¿Que Dios es tan amoroso que no va a condenar a nadie? Totalmente equivocado. Dice la palabra que es una cosa terrible estar bajo la ira de Dios, ¿no? Es una cosa tremenda. Por supuesto que estoy hablando de una fantasía, ¿verdad? Pero lo que estoy diciéndote en serio es que Dios es un juez justo. No tolera el pecado. Aparentemente no sucede nada en el día de hoy. No manda un diluvio de una vez por todas para acabar con todo. ¿Y sabes por qué no manda un diluvio otra vez o cualquier desastre universal? Por una simple razón. Y digo simple porque es lo más sencillo que te puedo decir. Cristo derramó su sangre. El Hijo de Dios, o Dios mismo, hecho carne, vino a este mundo, toma forma humana, anda entre los pecadores, nos presenta su evangelio, que significa las buenas nuevas de gran gozo para un mundo perdido. Él pagó con su sangre y Dios está satisfecho. Pero todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que rechaza la justicia de Dios en Cristo, está bajo condenación eterna. Y la ira de Dios caerá terriblemente sobre él. El que no ha nacido de nuevo, si fuera la gloria sin ser purificado, no podría soportarlo. Haría del cielo un infierno, porque el cielo es terriblemente santo. Por eso, por esa razón, Dios no puede llevar a una persona que no se arrepiente a ese santísimo lugar, porque el cielo es un lugar preparado para todos los que en esta vida tomaron la decisión de arrepentirse, de abrirle la puerta de su corazón a Dios y que Dios los transformó. Han nacido de nuevo para ver la gloria de Dios. Yo quiero terminar esta plática invitándote a que recibas a Cristo. A ti en lo personal te invito a que permitas que Él haga de ti una nueva criatura. Yo lo hice hace muchísimos años y Él cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Si lo hizo con un pecador como yo, ¿cómo no lo haría por ti? Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que está tocando la puerta y llama? Jesús. Y luego dice, si alguno abre la puerta, ¿cuál puerta? La de tu corazón. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él. Yo entraré a él.
y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando habla de cenar, es una intimidad. Dios quiere tenerte con Él por la eternidad. Y la única manera es que vayas con vestiduras nuevas. Las vestiduras de la redención de Cristo. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Padre, guía a cada corazón oyente el día de hoy a tomar una decisión por Cristo. Tú has decidido salvar a toda la humanidad, pero la humanidad entera no quiere. Así que llamas en lo personal, en lo individual. Si alguno quiere abrir la puerta de entre esa gran multitud, yo le invito a que si me abre la puerta, yo entraré, se lo prometo. Yo entraré en él y entonces cenaremos juntos. Esta intimidad es la que yo quiero. Es la que yo quiero para mis amigos también. Te ruego, pues, Señor, que nos enseñes lo que es hacer tu voluntad. Muévenos a todos los que estamos oyendo este mensaje. Te ruego, Padre, que provoque salvación eterna en todos los oyentes. No permitas que se acabe este mensaje y se acabe la oportunidad para siempre. Muchos perdieron la vida ya y nunca se decidieron. Otros se decidieron y se entregaron a Cristo y están en el cielo contigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Amigos, pídanle al Señor perdón por su vida de pecado. Díganle que están arrepentidos y ahora invítenlo a morar adentro de ustedes. Invítenlo, díganle, Señor, entra por favor a mi corazón. Te abro la puerta de par en par y te suplico que te sientes en el trono donde yo estaba sentado, para que tú dirijas mi vida desde ahora y por la eternidad. En tu nombre te lo pido. Amén. Así de simple, así de sencillo. Esto es volver a nacer. Tienes que renacer. Tendrás que renacer si quieres entrar al cielo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, con el favor de Dios.